Dios te bendice, hermanos. Pues estamos emitiendo una vez más este estudio del libro de los Hechos, siempre confiando en el Señor, que puede ser de bendición para nuestras vidas. Le damos gracias a nuestro Dios que podemos estar compartiendo hoy el libro de los Hechos en el capítulo 18 del versículo 22 en adelante. Y le damos gracias a nuestro Señor, hermanos, que a través de todo este tiempo el Señor nos ha permitido compartir su palabra, esperando y confiando, hermanos, que cada uno de nosotros pueda ser edificado en el Señor. Nos hemos detenido en algunos puntos donde creemos que es importante meternos aún más al texto y juntamente con el complemento del Nuevo Testamento y algunas partes del Antiguo Testamento, pues buscar detenidamente de qué el Señor nos quiere hablar en ese pasaje. Bien hemos dicho, hermanos, que el libro de los Hechos es un libro histórico en el cual lleva una secuencia cronológica de hechos. Si bien no nos marca algunos tiempos, por ejemplo, si fueron años, meses, algunas cuestiones tenemos que, aunado con las cartas que se escribieron, con la investigación o la historia o que se ha marcado desde el siglo primero hasta esta época, hemos podido localizar de los tiempos que nos está hablando la palabra del Señor. Y creemos que es importante, hermanos, porque esto nos lleva a entender, porque en estos últimos tiempos se ha dado mucho a decir que es necesario a regresar a la iglesia del principio, pero debemos entender, hermanos, que hay algunos eventos que son irrepetibles, que no vamos a encontrar que se repiten en la propia historia bíblica del libro de los Hechos, y las referencias que se mencionan en las cartas, tanto paulinas como juaninas, o de Pedro o Santiago, que hacen una referencia a todo lo que acontece en los tiempos del primer siglo. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos esta diferencia y que en base en ello, hermanos, entendamos que hay unos principios que son aplicadas a la iglesia del siglo XXI o a la iglesia del siglo XX, pero hay algunos, hermanos, cuestiones o referencias que únicamente es necesario conservar el principio, pero hay algunas situaciones que no van a poderse repetir. Ya lo hemos estado comentando. Por eso, hermanos, es importante que le demos un seguimiento, que leamos nuestra Biblia y más allá, hermanos, de que podamos especular sobre algún texto, busquemos en la propia palabra del Señor que nos hable, nos dirija, nos dé entendimiento y claridad acerca de lo que estamos tratando de estudiar. Han sido pocos los pasajes de una interpretación difícil en esto que hemos estado leyendo, porque podemos encontrar su referencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar alguna referencia inclusive en algunos historiadores seculares, o bien, hermanos, la teología histórica nos ha dado luz acerca de ciertos eventos y circunstancias, lo mismo que la teología bíblica, la cuales se complementan para llevarnos, hermanos, a entender cuál es la teología sistemática de hoy que tenemos en estos días. La teología sistemática nos habla acerca de algunos temas en específico, como ejemplo la bibliología, la teología propia, que nos dice quién es Dios, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. De alguna manera también la teología nos habla acerca del tema de la salvación, nos habla del tema de la Trinidad, nos habla del tema acerca de la eclesiología, acerca de lo que es el Espíritu Santo, y una serie de circunstancias que se organizan por temas o que podemos encontrar su referencia en la palabra del Señor. Lo que tratamos de entender, hermanos, en este libro de los Hechos es cómo se está fundamentando la iglesia, cómo se empieza a desarrollar, cómo empieza a crecer y cómo empieza a fortalecerse en algunos conceptos que se van fundamentando, se van fortaleciendo y que hoy en día, hermanos, no tendría que haber duda en nuestro corazón de algunas situaciones propias que se desarrollan en ese tiempo y en esa claridad. Una de esas podemos hablar de la deidad de Cristo Jesús,
que en el siglo primero, hermanos, hubo muchas cuestiones, muchas dudas, muchos conflictos, pero podemos encontrar la realidad de la deidad del Señor Jesucristo en el texto bíblico, en el libro de los Hechos, en las diferentes cartas paulinas, en el libro, en la carta a los Hebreos, en las cartas de Juan, en el Apocalipsis, y no dudar, hermano, de ello. Aunque en el desarrollo de la historia de la iglesia, hermanos, podemos encontrar que aunque se ha discutido sobre estos puntos, lo podemos encontrar claramente en el texto de la palabra del Señor. Por eso nos hemos detenido en algunos textos donde creemos que es importante ver a detalle lo que dice el texto, relacionarlo con algunos textos más que nos arrojen más luz en cuanto a ese texto, en el Nuevo Testamento o bien en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para que podamos dar inicio con este estudio del libro de los Hechos. Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos des entendimiento y claridad en nuestro corazón, Señor, para que podamos avanzar con toda sabiduría, con todo entendimiento, siendo guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y poder comprender tu palabra. Te doy gracias, Señor, bendigo tu santo nombre y espero confiadamente en ti, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos como siempre a compartir nuestra pantalla. Hoy vamos a tener una dinámica un poquito diferente a como lo hemos venido haciendo. Si bien presentábamos la Biblia ahí en la pantalla y íbamos siguiendo el texto, y vamos a hacerlo de la misma manera. Pero también hacíamos uso de algunos mapas que nos daban entendimiento y comprensión de qué lugares, de las distancias que recorría Pablo, cuál fue la ruta que siguió. Y esto nos lleva a una mayor comprensión de las situaciones a las que se enfrentó el apóstol Pablo, de las regiones que visitaba, de las iglesias específicamente a las cuales se está hablando, y nos lleva a un mayor entendimiento y una mayor claridad del texto bíblico. Entonces vamos a compartir una pantalla donde gracias al Señor hemos podido conjuntar tanto el texto bíblico como el mapa para ya no estar saliendo y entrando, que a veces genera cierta distracción. Y también tengo aquí a un lado mi Biblia para que vayamos consultando algunos textos si creemos que es conveniente, pero la mayoría de los textos que tenemos preparados van a aparecer en pantalla. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con Hechos, capítulo 18, versículo 22. Vamos a compartir, como siempre, nuestra pantalla y vamos a iniciar. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar con este estudio del libro de los Hechos en el capítulo 18, versículo 22 y 23, que es donde nos quedamos la semana pasada, llegamos hasta el versículo 21, y de ahí quisiera rescatar algo de este texto del versículo, sino que se despidió de ellos de cuando estaba en Éfeso, diciendo, es necesario en todo caso que yo guarde la fiesta que viene. Ahí hablábamos la semana pasada precisamente que esa fiesta posiblemente pudiera ser la fiesta de la Pascua que se celebraba en Jerusalén. Ahí pusimos algunas fechas que era probabilidad, pero ahí puse el texto en gris porque en algunos manuscritos más antiguos ese texto no aparece. Él es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Ese texto no aparece plenamente. Inclusive si tienes una Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas no aparece ese texto, pero en la versión que estamos utilizando comúnmente, que es la versión 1960, sí aparece este texto. Entonces el texto diría así, sino que se despidió de ellos diciendo, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso.
Entonces, hermanos, ¿por qué es necesario también entender y tratamos de explicar haciendo una relación de fechas en la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, y poder comprender a qué fiesta se refería Pablo? ¿Por qué tenía prisa? Entonces, eso nos lleva a situarnos en ciertas fechas de acuerdo en la temporada que era el procónsul Galión, nos ubicó en ciertas fechas, en ciertas épocas, y de ahí pudimos deducir que la fiesta a la que quizás se refería Pablo, a la que le era necesario participar, era la fiesta de la Pascua. Pero lo que quisiera rescatar de este texto es el lenguaje que empieza a usar Pablo. Quizás hoy no avancemos más allá del versículo 22, pero quisiera mencionar una serie de circunstancias en el lenguaje que maneja Pablo en esta referencia que podemos encontrarlo en otros textos, ya en las cartas paulinas, el lenguaje que usa Santiago, el lenguaje que usa Pedro, en cuanto a la soberanía de Dios, en el propio lenguaje que se dirige hacia los hermanos. Si bien aquí el que está escribiendo es Lucas y describe, lo hemos comentado, a veces como una tercera persona, lejos, ¿sí? O bien como la primera persona del plural, ¿no? Involucrándose el nosotros, estuvimos. Y Lucas describe lo que está o que investigó o bien que fue testigo ocular del hecho o del evento. Dice entonces, lo que quiero rescatar es lo que está en amarillo, sino que se despidió de ellos diciendo, otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Es ahí donde en este lenguaje se empieza a manifestar, no que Pablo no creyera en la soberanía del Señor, la creía y la tenía manifiesta, pero empezamos a verlo como una manera repetida de esperar y confiar en el Señor, aunque Pablo hacía sus planes y sus proyectos, como lo vemos aquí en Hechos, capítulo 19, lo leo. Pasadas estas cosas, versículo 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, se propuso en espíritu, en su corazón, ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo trata de organizar hacia donde quiere, inclusive este propio texto, en la parte que vemos que no aparece en algunos manuscritos, es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Está proponiendo una idea conforme a lo que él quiere hacer, pero siempre depositando su fuerza, siempre depositando en el Señor su confianza de que Él va a permitir o no va a permitir que acontezca algo o que vaya de tal o a cual lugar. Siempre Pablo puede tener una propuesta, pero de alguna manera el que el Señor define, Pablo lo entiende muy claramente. Entonces aquí la expresión si Dios quiere, es una expresión que podemos encontrar, dice, y en ese momento zarpó de Éfeso. Entonces, nuevamente reitero lo que quiero detenerme es en esta expresión de si Dios quiere. ¿Qué nos dice otros textos? Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, siempre es el ejercicio de la soberanía, de la voluntad del Señor, que la ejerce sobre nosotros. Hemos leído, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, siempre recordándolo, dice en el capítulo 1, dice la palabra del Señor. Dice, versículo 9, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es parte del lenguaje de Pablo, el beneplácito de la voluntad del Señor, el cual él nos escogió por su soberana voluntad, a Él le plació. En Romanos capítulo 9 y capítulo 10 podemos encontrar el ejercicio de la voluntad y la soberanía del Señor, pero lo que pretende Pablo es hacerlo de una manera consciente en su lenguaje. Y así como quizás dicen en un proverbio
del mundo, vamos a decirlo así, dice, uno propone y Dios es el que dispone. Pero más allá, hermanos, de un lenguaje coloquial, o sea, decirlo, pues lo decimos todos como una frase, es entrar en una realidad donde creer, hermanos, que siempre la providencia del Señor va a estar actuando conforme a su voluntad. Muchas veces hay gente que se pregunta si lo que está pasando es bueno o es malo. Nosotros que hemos creído en el Señor, debemos de tener el entendimiento que lo que acontece en nuestras vidas es porque Dios así lo ha permitido. Cuentan de una historia china que había un hombre muy sabio, el cual se le perdió su hijo y no lo había encontrado y alguien le llegó y le dijo, no, pues qué mala suerte, ¿no? Y después encontró nuevamente a su hijo, pero venía mal herido y alguien le dijo, qué buena suerte, pero a la vez, qué mala suerte. Entonces, al estar su hijo herido, se desató la guerra y lo iban a reclutar para que fuera al ejército, pero como estaba herido, entonces no fue a la guerra. Entonces dijo, qué buena suerte alguien más. Y de ahí de alguna manera van especulando conforme a lo que es bueno o lo que es malo conforme al entendimiento de cada uno. Y muchas veces, hermano, parece que es lo que gobierna nuestras vidas, lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, parece que dicta qué es bueno y qué es malo. Si nosotros, hermano, hemos aprendido y hemos esperado y hemos confiado en el Señor, que todo lo que acontece en nuestras vidas viene de parte de Dios y así lo ha permitido, aunque muchas veces, hermanos, nosotros por nuestras decisiones a veces equivocadas, nos metemos en asuntos en los cuales el Señor no nos llamó a vivir o actuar de tal o de cual manera. Entonces, hermanos, en ese sentido, pues también podemos entender que aún en esas situaciones se vuelven providenciales de parte de Dios. Entonces, está ahí para leer el contexto de este pasaje que estamos leyendo en Romanos capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor, leo el contexto, es primera vez la salutación de la que está hablando Pablo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, si Dios lo permite, sí. Pablo es el que ruega, pero le pide al Señor que tenga cumplimiento en su vida. Por ejemplo, cuando dice que iban en la región hacia Asia Menor, dice que el Espíritu Santo les impidió a que fueran por tal región. Les habló y les dijo, no vayan, aunque estaba quizás dentro de la propuesta de Pablo el visitar esa región alta de Asia Menor. El Señor se los impidió 2 veces, les dijo que no pasaran a ese lugar. De la misma manera que también cuando Pablo tuvo un sueño del hombre macedonio que le pidió ayuda en el sueño, también vemos de una manera providencial cómo Dios actúa tanto en los sueños, tanto por la voz de nuestro Dios en nuestro corazón o a través de su palabra que nos indica y nos guía hacia dónde y cómo tenemos que caminar. Entonces dice aquí, rogando que de alguna manera tenga al fin, Pablo le está rogando al Señor, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces es su deseo estar en ese lugar, el visitar Roma. Él expresa su deseo y podemos verlo en el siguiente texto de ahí mismo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 15, versículo 32, donde ya casi se está despidiendo de ellos en esa carta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Es su deseo, pero siempre espera y confía que la voluntad de Dios tenga cumplimiento y pueda llegar hasta ese lugar si verdaderamente el Señor se lo permite. Y nuevamente, hermanos, vemos que Pablo está por terminar su segundo viaje misionero. Y pudiéramos pensar que Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, le propone a Bernabé
¿no? Que vayan a visitar las iglesias que se levantaron en el primer viaje misionero. Y vemos que aunque él lo propone de esa manera, dice en el versículo 36, capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esa es la propuesta de Pablo, en su idea, en su mente, en su corazón, y propone ir con Bernabé. Pero ahí se presenta un obstáculo por la voluntad del Señor, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, aquel que se le une es Silas, y en el camino, en el capítulo 16, se agrega Timoteo, y vemos que de una manera providencial son los que en este segundo viaje misionero le acompañan. Entonces, el deseo de Pablo era ir junto con Bernabé y visitar algunos lugares, pero vemos que de alguna manera no van a los mismos lugares donde él había propuesto el visitar a los hermanos que estaban, dice aquí el texto, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Y vemos que de alguna manera el que toma ese camino es Bernabé. Dice la palabra del Señor, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, en el versículo 39, que así fue como iniciaron su primer viaje misionero, de Antioquía a Chipre. Pero Pablo toma el camino y decide ir por tierra. Entonces él, de alguna manera, se mueve en una providencia del Señor hacia otro lugar donde él había provisto. Y debemos estar, hermanos, con nuestro espíritu afable, en una manera humilde, por aquellas situaciones que se llegasen a presentar en nuestro caminar y que es necesario reconvenir y esperar confiadamente en el Señor. Y pues, hermanos, esperar confiadamente hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Por eso es mantener siempre nuestra mente en la palabra del Señor, en la obra y el propósito de nuestro Dios, y en todo aquello que hagamos, hermano, nuestro Señor sea glorificado. Bien, entonces dice en este texto, capítulo de Romanos, capítulo 15, versículo 32, dice la palabra del Señor, dice desde el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Su idea era ir a España, pasar por Roma, ¿sí? Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por Dios, por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que tenía que ir a ese lugar, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Ahí es donde prenden a Pablo, y donde vemos que en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 21, Pablo es prendido y llevado de juicio en juicio hasta llegar a Roma para ser juzgado por el César. Entonces, vemos que se ve conforme a la idea que él piensa de llegar a Roma, pero a fin de cuentas llega hasta este lugar porque era parte de su deseo, y aunque estaba en una habitación, podemos leerlo en Hechos, en el final del capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 28, dice en el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían.
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aunque había una guardia ahí porque estaba bajo una custodia, llegó a Roma a predicar, pero no necesariamente pudo visitar una iglesia, o no lo sabemos si realmente estuvo compartiendo libremente en las sinagogas o en las iglesias que ya estaban establecidas, o esta iglesia que ya habíamos estudiado, la iglesia que era enorme en Roma, y que después encontramos a Priscila y Aquila, que se volvieron a esa ciudad y que estaban dentro de una iglesia, una congregación. Entonces, el deseo de Pablo era estar en ese lugar, pero tuvo que llegar de otra manera, no quizás en la idea que él tenía, porque él expresa su deseo. Entonces aquí dice, por la voluntad de Dios. Y es algo, hermanos, que quiero reiterar, en que nos afirmemos en eso, que la voluntad de Dios siempre va a estar actuando. Y siempre tenemos que estar confiando en el Señor, ¿sí? Y Pablo, aunque toma decisiones, siempre espera y confía en la voluntad del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en el siguiente texto, Primera de Corintios 4:19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Primera de Corintios, vamos a leerlo, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiere de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, su deseo es ir a ese lugar, su deseo es estar en Corinto. Entonces, pero él siempre le atribuye a la soberanía del Señor que le permita llegar, que si está en las manos del Señor va a tener ese cumplimiento, que si el Señor así lo permite va a llegar a ese lugar. Dice entonces en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 17, dice la palabra del Señor, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sí? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Perdón, es el versículo 7, pero sigo leyendo. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. ¿Sí? Si tienen ahí su Biblia, versión 60, dice ahí, ¿cuáles son los planes de Pablo? Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Esos son tus planes. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Sí. Entonces, ya cuando escribe esta segunda carta al apóstol Pablo a los de Corinto, de alguna manera ya está en su tercer viaje misionero el apóstol Pablo. Debemos de recordar precisamente en el capítulo 18 es su estancia en Corinto y de alguna manera Pablo posteriormente les escribe. Pablo estuvo aproximadamente año y medio en esta ciudad y les promete regresar y volver si el Señor lo permite o si el Señor lo quiere. Y es precisamente en ese tercer viaje misionero donde una parte al parecer está en Corinto y desde ahí escribe a Roma,
con ese deseo y esa oportunidad de llegar hasta Roma, pero en su pensamiento no puede llegar. Él de alguna manera tiene que ir a Jerusalén, ahí es detenido, es golpeado, es maltratado y puesto ante los tribunales romanos. Entonces, el deseo ahí es Romanos capítulo 16, versículo 7, ¿sí? Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Nuevamente dentro del lenguaje paulino es si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si es la voluntad de Dios. Es decirle a nuestro Señor, ejerce tu voluntad y tu soberanía sobre mi vida. Como lo platicamos en esta mañana en el culto dominical acerca de la voluntad y de la soberanía del Señor que ejerce sobre nuestras vidas. Entonces, hermanos, dice el Padre Nuestro en el Mateo capítulo 6, cuando le piden sus discípulos, enséñanos a orar, dice, cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice además, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Entonces estamos reconociendo que el Señor tiene un ejercicio de su voluntad, no solamente en los cielos, sino también en nuestra vida, y nosotros estamos dispuestos a que esa voluntad tenga cumplimiento en el corazón de cada uno de nosotros. Bien, vamos con el siguiente texto, pero ya encontramos otras referencias en Hebreos capítulo 6, versículo 3, en Santiago capítulo 4, versículo 15 y en Primera de Pedro. Encontramos tres autores diferentes a Pablo, los cuales de la misma manera tienen un entendimiento claro hacia lo que es la soberanía del Señor. Nuevamente, hermanos, muchas veces nuestro lenguaje cristiano se vuelve en ese sentido, si Dios quiere, ¿no? Hasta en la gente que anda en la calle dice, mañana nos vemos si Dios quiere, ¿no? Y no hay una comprensión y a lo mejor tienen la idea, pues si no me pasa nada, mañana nos vemos, ¿no? Pero lo que el Señor nos invita, hermanos, y es lo que quiero llevar esta reflexión y esta meditación, es que tengamos consciente no solamente en el lenguaje, sino que Dios participa, hermanos, de una manera plena en nuestras vidas, en lo que acontece en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro proceder, y demos oportunidad, demos gloria, dispongamos nuestro corazón, entendamos y a los propósitos del Señor, el por qué o para qué ciertas circunstancias en nuestra vida. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 3, y esto haremos. ¿Qué es lo que haremos? Dice la palabra, en ese pasaje está hablando de que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios lo permite, lo vamos a dejar, ya necesitamos crecer, ya necesitamos ser fortalecidos, pero aunque vemos aquí es una cuestión de índole doctrinal, que el autor de Hebreos decide o quiere que ya se abandonen ciertas enseñanzas y se crezcan, no dejándolas, sino que las tengamos bien firmes, porque ese es el fundamento y crezcamos en lo que es el Señor. La carta a los hebreos, que no es del apóstol Pablo, la carta a los hebreos, de alguna manera refiere acerca de que muchos se están volviendo al judaísmo. Y por eso nos habla de la importancia de la obra de Cristo, la importancia del sacrificio, y no volverse a las tradiciones, digamos, del sacerdocio, de los sacrificios, parte del ritual judío. Entonces, si Dios lo permite, es necesario dejarlo y abandonarlo, pero nosotros debemos tener claro, el autor lo menciona, que ya es necesario dejarlo. Santiago, de la misma manera, hace esa referencia, Santiago capítulo 4, dice la palabra del Señor.
Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, voy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí habla entonces de lo que se propone, el hacer. Dice, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año. ¿Sí? Y eso a veces pudiera parecer que está peleado con el organizar. Tenemos que organizar, pero siempre poniendo todo asunto en las manos de Dios. Y nuevamente, hermanos, más allá de un lenguaje de decir, bueno, si Dios quiere, ¿no? Es una realidad y decir y depositar toda nuestra confianza en el Señor de que verdaderamente, si Él lo permite, va a acontecer o va a suceder tal o cual circunstancia en nuestras vidas. Entonces dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice, deben de decirlo, pero ahora se jactan en vuestras soberbias, porque tienen poder, porque tienen el dinero, porque pueden programar un viaje y hacerlo, pero no depositan su confianza en Dios, en creer, ¿verdad? Como aquel hombre que guardó en su granero y dice, mañana, ahora sí ya voy a descansar. Y el Señor dice, mañana vienen por tu alma, porque no se pone ni se deposita la confianza en el Señor, sino que estamos nosotros confiando en que tenemos la fuerza, en que tenemos la juventud, inclusive estos tiempos, hermanos, de pandemia, el año pasado, precisamente en el 2020, se pensaba, no, es una enfermedad solamente de la gente adulta, de los mayores de 60, vienen las vacunas y ahora dicen, no, 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 ahora es problema de los de 30, ¿no? Y ya que estén vacunados, habrá problema de los de 18. Y aunque la propia estadística vemos, hermano, que hay gente de todas las edades padeciendo la enfermedad. Y pues es algo, hermanos, en lo que en cualquier momento, cualquier persona o cualquier individuo, como es algo por el contagio o el contacto, no sabemos en qué momento puede suceder hasta que se presentan los síntomas. Entonces, mucha gente de alguna manera se jactaba que era joven, que no le iba a pasar nada y gente lamentablemente murió. Entonces, esto, hermanos, nos da una enseñanza hoy en día de cómo tenemos que esperar en el Señor, confiando. Le damos gracias por el día que termina, le damos gracias por el día que inicia. Y de alguna manera le pedimos al Señor que Él nos guarde, que Él nos dirija, que Él nos dé entendimiento. Y eso es lo que quiere enseñar Santiago, además de que tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, porque es el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Dios sí lo sabe, nosotros no. ¿Sí? Aunque nosotros nos disponemos a tal o a cual cosa, debemos de poner nuestro entendimiento, nuestra fuerza, nuestra esperanza en que Dios, si así lo permite, si así lo dispone, nos va a permitir hacerlo el día de mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Aquí habla de la vida. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y habla de la fuerza, del vigor, que el hombre muchas veces está confiando en su economía, en su proyección de vida, en su salud, y no sabemos, hermano, lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Entonces tenemos claro el principio de que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. ¿Sí? Todo lo que hagamos, hagamos confiando en los propósitos de nuestro Dios y esperando y confiando en Él. Entonces dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Inclusive hoy las personas
dice, es que ya estoy vacunado, ya no me puedo infectar, pero es un pensamiento equivocado, hermano. La vacuna simplemente impida que la enfermedad pueda ser de trascendencia, pero aún así no hay nada seguro porque tiene un porcentaje de efectividad. Y aunque ya lo hemos estado compartiendo, hermanos, el porcentaje de efectividad es de 100 personas, en 70 va a resultar y en 30 no. Un ejemplo de una cierta vacuna que tenga el 70% de efectividad. Entonces, ese 30% restante pueden sumarle algunos factores, sentidos de algunos padecimientos preexistentes, algunos factores de morbilidad, de alguna manera el estrés o la presión alta o la diabetes o algunas cuestiones como esas pueden que sea parte de ese 30, ¿no? Pero no se sabe. Entonces, lo oportuno y lo pertinente, hermanos, es seguir con lo prudente, ¿no? Primeramente confiando en el Señor, cada día levantándonos y darle gracias por el día que nos permite y depositando nuestra confianza en el Señor y teniendo los cuidados pertinentes, hermano, que el Señor permite que tengamos, lavar nuestras manos, usar un cubreboca, guardar la sana distancia, evitar ciertas circunstancias, primeramente por amor a nosotros y también por amor a nuestro prójimo. Entonces hagámoslo, hermanos, en ese sentido y no caigamos en la jactancia. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuidémonos, hermanos. Entremos en un cuidado siendo prudentes, pero siempre confiado en el Señor. Entonces, por más cuidado que tengamos, hermanos, nuestra confianza está puesta en el Señor y va a hacer lo que Él diga y lo que Él tenga para nosotros, pero confiemos en el Señor y esperemos en Él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 13. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces Dios dispone, si algunos haciendo el bien comparten, suceden cosas adversas que no nos parecen buenas a nosotros, pues es porque así Dios lo permitió, ¿no? De alguna manera es lo que trato, hermanos, a través de este pasaje donde Pablo habla de una manera esperando en la providencia del Señor, en lo que Él tiene, hacia dónde nos quiere dirigir, hacia dónde nos quiere encaminar. Y esto es lo que pudiéramos rescatar. Aunque Pablo traza una ruta por donde quiere ir, a veces el Señor le detiene y le envía por otro lado, o a través de un sueño le habla, o a través de un sueño le fortalece en la visión que tiene que seguir. Por ejemplo, cuando le dice que se quede en Corinto, que no calle, que siga hablando, que todavía hay mucho pueblo. Entonces, Pablo en ese sentido obedece y se somete. Y vemos cómo de alguna manera providencial, como lo hizo el Señor con Felipe, emparejándolo junto al carro del eunuco, para que le pudiera compartir, le pudiera hablar, y de ahí el Espíritu lo llevó a otro lado. Aunque aquí vemos que no como Felipe, que era llevado por el Espíritu, aquí Pablo también es llevado por el Espíritu, pero tiene que caminar, tiene que andar a caballo, tiene que tomar un barco, para que se pueda cumplir el propósito del Señor por el cual ha sido llamado, que es compartir el Evangelio a los gentiles. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, es lo que está diciéndonos el texto y el pasaje.
Bien, entonces era parte de lo que quería rescatar en el propio lenguaje acerca de la soberanía del Señor. Vamos ahora sí con el versículo 22. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por donde en la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, una confirmación de todos los discípulos. Entonces, lo que podemos decir, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, que era su centro de operaciones, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, vamos a ver en un mapa qué es lo que hace Pablo. Ahí, si ustedes me siguen, de alguna manera, la flecha roja que podemos ver ahí nos habla del regreso que está teniendo Pablo. La primera flecha azul que está ahí de Antioquía hacia Panfilia, hacia Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y regresa por el mismo camino en ese primer viaje misionero. Segundo viaje misionero, donde vemos en el capítulo 15, donde decide con Bernabé salir por la misma ruta a visitar las mismas iglesias, que quiere decir ahí a Pafos, yendo a Pergue, yendo a Antioquía de Pisidia, a Listria, a Iconio, a Derbe. No se ve como tal ese cumplimiento, sino que en el segundo viaje misionero recorre la región de Cilicia, agarra parte de Capadocia. No dice el texto si llega a Derbe, a Iconio, a Listra, Antioquía de Pisidia. Y de ahí podemos encontrar que por impedimento del espíritu, se va hacia la parte de arriba de Asia. Ahí tú puedes ver en la parte, es que no me aparece el ratón para irte marcando, en la parte alta de Asia, y de ahí enviado por el Señor llega a Macedonia, y de Macedonia baja a Acaya, y ahí es donde precisamente encontramos, va a Atenas y luego va a Corinto, y de Corinto llega a Éfeso. Ahí es donde estamos encontrando. De ahí Pablo toma un barco, ¿sí? Y se dirige a Éfeso. Ahí en Éfeso pasa solamente un poco de tiempo. Ahí está compartiendo con los hermanos. Ahí dice que se rapa, y de alguna manera cumpliendo un voto. De ahí lo que compartíamos hace un momento, que decide ir a Jerusalén a pasar una fiesta, aunque el propio posteriormente no encontramos una conexión de que estuvo pasando la fiesta de la Pascua o no en ese lugar, sino pudiera parecer el texto muy apresurado, muy atropellado en la propia descripción de Lucas, que hace de este texto. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, no dice que fue a la fiesta, ¿no? Por eso podemos coincidir en el sentido de lo que dice los estudios de los manuscritos más antiguos. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén una fiesta que viene. La Biblia de las Américas omite ese texto y hace una anotación diciendo que ese texto en algunos no aparece, porque no encontramos la conexión posteriormente, sino dice que solamente pasó a Jerusalén, o sea, de ahí se dirige de Éfeso, se dirige a Cesarea, ahí desembarca, deja el barco y camina llegando a Jerusalén, ¿verdad? Ahí ya en Jerusalén saluda a los hermanos, no dice que se haya quedado en la fiesta o no, sino que de alguna manera está en ese lugar, en Jerusalén. De ahí podemos encontrar, y luego descendió a Antioquía, pues ahí está en Antioquía, que es un lugar,
¿Y qué hacen en Antioquía? Y después de estar allí algún tiempo, no dice cuánto tiempo, decide emprender su tercer viaje misionero. Y nuevamente, él decide, él decide recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces ahí también podemos suponer que en ese tercer viaje misionero, aquí sí explícitamente, llega a Derbe, a Iconio, a Listra, Antioquía de Pisidia, y en vez de subir a la parte de Asia, como lo hizo en el segundo viaje misionero, visita a Éfeso. Vamos a verlo de una manera gráfica. Y aquí ponemos un caballo porque Pablo pudo haber utilizado a pie o ir a caballo. Ahí se pone un círculo y vemos que esa es la región que visita Pablo. Ahí pusimos una flecha de una manera directa que llega a Éfeso. Parece que va por orden. Cilicia, ahí es la parte donde está su lugar de crecimiento, que es Tarso, Capadocia, Derbe, Iconia. Entonces nos habla de la región de Galacia, que ahí la podemos ver en verde, y de Frigia, que de alguna manera es la parte que vemos, la parte que está como en color rosado, que es la parte de Asia, esa es la región de Asia o de Frigia. Y ahí encontramos que se encuentra las iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, que son Sardis, Pérgamo, Éfeso, Tiatira. Esas iglesias están en esa zona. Entonces, Pablo había prometido ahí en el capítulo 18, en el versículo 20 y 21, dice, pero volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahí de Éfeso se va hacia Cesarea, llega a Jerusalén, Antioquía y empieza su recorrido. Y lo volvemos a encontrar ya en el capítulo 19 que Pablo regresa a Éfeso. Vemos su estancia ahí, lo que hizo, lo que compartió, estuvo discipulando a gente, ¿no? Dice que estuvo en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Debemos de recordar que en el lenguaje de Lucas habla de todos, habla de todo el mundo, ¿sí? Pero sí se expandió el mensaje en esas regiones de Asia, ¿sí? Entonces podemos encontrar que el alcance de Pablo fue bastante. Entonces dice que en orden fue visitando las ciudades, primeramente Galacia y luego Frigia, que nos habla de esa parte de Asia. Entonces podemos encontrar que está en Derbe, en Iconio, en Antioquía, Antioquía de Pisidia, en Asia, llega a Éfeso, ahí está por 2 años y lo que nos dice el texto dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo en esa región de Asia. Y vemos el alboroto ahí en el templo de Éfeso, que ya posteriormente lo vamos a estar estudiando. Y encontramos de alguna manera que Pablo tiene en cumplimiento, hermanos, de la labor, pero siempre se sujeta a la soberanía y a la voluntad del Señor. Tiene una idea hacia dónde tiene que ir, pero tampoco su idea es tan rígida que no va a obedecer la voz del Señor, sino por el contrario, podemos encontrar que él mismo se somete hacia la voluntad del Señor, inclusive cuando está ahí en Mileto, que es en Hechos capítulo 20, donde se llama a los ancianos de Éfeso y les dice que es necesario que vaya a Jerusalén, que va a padecer en el capítulo 21. O sea, hay una profecía de Agabo que va a sufrir, dice en el capítulo 21, versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Se somete a la voluntad del Señor.
Entonces, inclusive en el capítulo 20, dicen no vayas, en el capítulo 21 también no vayas, y él sabe que tiene que ir y que se cumpla la voluntad del Señor. Pues a veces no solamente, hermanos, es que se cumpla la voluntad del Señor de una manera buena para nosotros, sino conforme a lo que el Señor ha establecido. Y algunas veces, hermanos, va a haber sufrimiento, pero a través de ese sufrimiento también se está cumpliendo el propósito del Señor en nuestras vidas. Y esto sirve, hermanos, para que verdaderamente cada uno de nosotros podamos aceptar primeramente los actos de la soberanía del Señor, de la providencia de Dios, aunque en ese momento pudiera parecer que es algo adverso, siempre confiando que en la voluntad del Señor se está cumpliendo, esperemos en Él y confiemos en Él y anhelemos caminar en Él. Entonces, hermanos, no queda más que despedirnos en esta tarde y darle gracias al Señor porque nos ha permitido, hermanos, compartir su palabra. Y claramente, hermanos, nuevamente te lo reitero, me llamó mucho la atención antes de continuar con ese Hechos capítulo 18, que nos habla de la estancia de Apolos en Éfeso, que también es un hombre que el Señor le lleva a compartir la palabra. Y Pablo después llega también a esa región de Éfeso, mientras Apolos se va hacia Corinto. Entonces viene un trabajo coordinado por el Señor y por el Espíritu, y de lo cual aquellos que aman los propósitos del Señor, Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, es decir, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, lo que quisiera reiterar que más allá de un lenguaje, de decir si Dios quiere, si Dios lo permite, hagamos un acto consciente de que la voluntad del Señor se va a cumplir en su providencia siempre. Entonces, hermanos, depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, y esperando a nuestro Dios, y le pido a nuestro Señor que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, estar en nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y anhelar caminar conforme a sus propósitos. Hagamos una oración al Señor y pidámosle que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Primeramente, Dios, porque nos has permitido la vida, Señor. No solamente el día de hoy, sino que conforme a tu voluntad y tu propósito, Señor, tú decidiste que naciéramos en tal fecha, en tal familia, Señor, en tal ciudad, en este país, Cristo Jesús. Y Padre, de esa manera providencial también que nos has permitido la vida, Señor, aún todas las dificultades que enfrentamos día a día, Señor, aún aquellos hermanos, Señor, que se han visto afectados por esta enfermedad, Señor, tú lo has permitido, Padre, porque podemos esperar y confiar en ti. De la misma manera, Señor, aquellos que nos has permitido permanecer en sanidad o en salud, Señor, también te damos gracias, Señor. Ni unos son más, ni unos son menos, Señor, sino que en tu divina providencia, Señor, tú lo has permitido de tal manera, Padre. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti en todo tiempo y en todo momento. Y te pedimos, Señor eterno, que nos des la paz con la ayuda del Espíritu Santo para caminar, Dios, con toda certeza, con toda esperanza y con toda confianza en nuestro corazón. Señor, creemos, esperamos, confiamos y deseamos caminar, Señor, conforme a tus propósitos y a la voluntad, Señor, que tú has trazado para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Esperamos y confiamos en ti. Amén, Dios. Amén. Amén, hermanos, pues Dios les bendiga y estamos confiando en el Señor que en la semana nos seguimos reuniendo a través de Zoom en la oración. También estamos ahí en la congregación, los que tienen la oportunidad de llegar, y el día miércoles tenemos nuestro culto doctrinal. El martes y el miércoles 7 de la noche son de manera presencial.
Si te ves impedido de llegar, también tenemos la conexión de Zoom o estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de YouTube. El mensaje, siempre confiando en el Señor que pueda llegar con toda claridad. A veces estamos teniendo algunos problemas técnicos, hermano, pero lo hemos dicho, la prioridad es el culto en ese momento y atender la actividad. Si podemos hacerlo y que llegue con toda claridad, lo vamos a hacer, hermanos, pero confiamos en la providencia del Señor y algunas situaciones salen de nuestras manos, pero no queremos que nos distraiga, sino que de alguna manera podamos confiar en el Señor de una manera clara qué es lo que tenemos que hacer estando en ese lugar. Entonces, si algo sucede, hermanos, estamos grabándolo y si no se puede pasar, pues lo estamos subiendo. Entonces, para aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom o bien a través de YouTube, ahí está el mensaje que se sube. El día sábado tenemos reunión de limpieza y estamos teniendo también una enseñanza de lo que es la iglesia del Señor en su propósito, lo que es la eclesiología. Y estamos adquiriendo, hermanos, mayor entendimiento a cuáles son los propósitos del Señor en general para la iglesia invisible. Y también estamos tratando de conformarlo para la iglesia visible que está en Jardines de Casanueva. Entonces te invitamos a que participes si tienes esa oportunidad, hermanos, hazlo y llega, está siendo convocado. Y el día domingo tenemos nuestro culto presencial a las 9 de la mañana, ya saben las condiciones, las características, estamos guardando las medidas de sana distancia, de sanitizar nuestras manos, de tomar la temperatura y guardar la sana distancia entre los lugares. Entonces, participa, hermanos, y confiemos en el Señor que toda esta situación que está aconteciendo, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el mundo, es que así Dios lo ha permitido. El Señor te bendiga, sea contigo y sigamos adelante y esperando y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos y el Señor sea con ustedes. Bendiciones.